Muy buenos días a todas y todos. Un saludo en nombre de la Presidencia y el Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología a todos y todas los que nos acompañan. Al doctor Paulo Martins, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, profesor de la Universidad Federal de Pernambuco. Al magíster Jesús Díaz, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana. Al magíster Ronald Álvarez, profesor de la Universidad de San Marcos, magíster con estudios en la Universidad Erasmo de Rotterdam, Holanda. Hoy presentamos el dossier número 6. Nuestro dossier del grupo de trabajo de imaginarios sociales y memoria. Quisiera yo iniciar la presentación destacando que los imaginarios y las memorias son esa magma profunda, esas estructuras profundas que van más allá de las mentalidades y las ideologías. Las ponencias que presentamos hoy en su conjunto tienen diferentes miradas teóricas y de modelos, pero principalmente desde la colonialidad y la descolonialidad de los discursos, de lo global y lo local en la transculturalidad del cambio que vayan viviendo nuestras sociedades de América Latina en este marco del capitalismo. Nuestras ponencias que se presentan hoy en nuestro grupo de trabajo presentan los imaginarios y las memorias en sus diversos espacios, buscando dar cuenta de lo que señalaba esa magma, esas estructuras profundas del ser, del saber y del poder. Las ponencias nos llevan por su riqueza en cada una de sus sublíneas de trabajo a profundos desafíos. Desafíos no solamente como problemáticas, sino desafíos que en los imaginarios y las memorias recogen diversas miradas de lo étnico a lo cosmopolita, del sur global y lo local. Miradas que hoy nos muestran cada una de las ponencias las transformaciones profundas que vienen viviendo los imaginarios y las memorias en esta nueva sociedad red del nuevo modo de la sociedad de la información y comunicación, no solamente en sus nuevos mercados, sino en sus nuevos poderes. Sin duda, las ponencias que presentamos hoy en el grupo de trabajo Imaginarios y Memoria nos muestran una riqueza que nos plantea que debemos ir hoy más allá de la disciplina sociológica. Como muestra el trabajo de Ana Madeiros y Laura Garrabé en su ponencia, en el cual plantean ir más allá de lo ontológico esencial para comprender los imaginarios y las memorias, descolonizando el saber eurocéntrico, ¿no? E introduciéndonos en un episteme de diálogo global descolonial. Pero también las ponencias que presentamos nos muestran una rica aporte a la investigación-acción transformadora, a la nueva construcción de institucionalidades, por ejemplo, de institucionalidades educativas, descoloniales, como nos muestran las ponencias de Guerreiro y da Silva, donde proponen una educación no racista que supere la herencia del sistema mundo moderno colonial patriarcal. Pero también las ponencias que hoy presentamos nos muestran una riqueza para comprender las dinámicas del poder
desde una dimensión de los, pero también de las memorias, en relación a la colonialidad y la descolonialidad. En ese sentido, no solamente desde las epistemologías locales, en sus diversidades descoloniales, sino, como bien señalan Calombro y Saavedra y Talombo y Calombro, en su cartografía, como discurso, como canto y como arte, en su estética, cuando trabajan el tema de qué significa desde el sur los imaginarios, pero también desde una construcción de una ciencia política de liberación, como plantea Navarro. En ese sentido, las ponencias del conjunto de las 7 líneas o sublíneas de investigación del grupo, justamente Imaginarios y Memorias, nos llevan al conocimiento de las nuevas dinámicas y procesos que están presentes profundamente en la transformación en nuestras sociedades en términos de memoria, por ejemplo, ecológica, de resistencias, de los pueblos originarios y de las nuevas resistencias que se viene dando con la dinámica en sus individuaciones, sociabilidades, identidades en la sociedad red. Producto también de las nuevas dinámicas migracionales y la de ruralización. Es decir, los imaginarios y las memorias envuelven profundos procesos de cambio de las identidades, sus luchas, en procesos de nuevas dinámicas de individuación y colectivismos o sociabilidades, y en la transculturalización de todos sus procesos y dimensiones, desde lo étnico hasta lo cosmopolita. En ese sentido, encontramos en las ponencias que se presentan hoy ese cambio histórico-cultural profundo de los imaginarios y memorias orales a los imaginarios y memorias escribales y los imaginarios y memorias en red, que coexisten y se transforman profundamente en nuestras sociedades. Es decir, cómo los imaginarios que vamos investigando, estudiando, como las memorias, en sus territorios van transformándose en sus dinámicas étnicas, regionales, nacionales y locales, y podríamos señalar también en el diálogo global de los imaginarios y discursos en su cambio mundial. Por ello, lo que vemos es que en esta desterritorialización que trae la sociedad global, la sociedad red, vamos dándonos cuenta que en esta desterritorialización las memorias y los imaginarios van transformándose en 4 procesos profundos de estructuración. Coexistencias, de sincretismos, de aculturamientos y de transculturamientos en la vida social. Imaginarios y memorias que están redefiniendo hoy en sus continuidades y sus cambios, principalmente bajo el capitalismo consumista o el capitalismo cognitivo, las industrias culturales y justamente también los procesos complejos de sus condicionamientos, las nuevas imaginarios de individuación o los nuevos individualismos como nuevas comunidades de vida, que sin duda, en el contexto de crecientes crisis raigales que la pandemia de la COVID ha acelerado, ponen en orden no solamente la crisis de la modernidad-colonialidad en sus procesos profundos, en sus magmas, como diríamos, sino también el desafío de reflexionar y de plantear justamente una nueva construcción de un nuevo horizonte de sentido civilizatorio universal de vida, ¿no? Es en este marco en que se desarrollan los aportes de cada una de las ponencias, de cada una de las líneas que presentamos hoy. Cada línea tiene una riqueza de ponencias en sus contenidos. Solamente quisiera brevemente para concluir, por ejemplo, la línea 2 de Imaginarios de Colonialidad y de Anticolonialidad. Nos presentan discursos de resistencias de defensa ecológica, como la de Solares, o como en la ponencia de Arévalo,
conocimientos desde lo ancestral y desde las apropiaciones globales, culturales, o de Quinteros, la construcción colonial del sujeto, o de Maliqueo, con el caso de la investigación de los mapuches, cómo se van creando los imaginarios desde el arte visual y de sus transformaciones más profundas, o la de Alves, en su narrativa de imaginarios latinoamericanos. Pero lo mismo podríamos decir de las otras líneas. Estoy solamente señalando de una manera muy general la riqueza de las ponencias del grupo de imaginarios y memorias. La línea 3, por ejemplo, memorias y espacios de actoras y actores. Kardavetsky, por ejemplo, nos presenta su interpretación postcolonial de los pretos y los pardos católicos en la construcción histórica de los imaginarios. Arteaga, por ejemplo, desde una mirada sociohistórica, nos presenta los indios de Pasto frente a las guerras de la independencia. Tenemos ricas ponencias de lecturas históricas o sociohistóricas de los imaginarios y de las memorias. Ruiz nos presenta, por ejemplo, para el caso mexicano, descendientes procesan sus imaginarios de descolonialidad. O Sánchez, la memoria barrial de resistencias en las dinámicas del cambio urbano. O Beira, justamente cómo se dan las memorias de los migrantes en el norte del Mato Grosso en Brasil. La riqueza, como les digo, de las ponencias del grupo Imaginarios y Memorias es para un estudio e investigación profunda que nos plantea nuevos desafíos. Dejo a Paulo Martins, nuestro expresidente de ALAS. No he hablado de las obras escritas por cada uno de nuestros colegas, pero yo recomiendo el libro de Paulo Martins, justamente La descolonialidad en América Latina y la heterotopía de una comunidad de destino solidaria. Paulo Martins es uno de nuestros grandes estudiosos, siendo uno de los más importantes, centrales, para el estudio justamente de los imaginarios y memorias históricas de nuestras sociedades. Justo, Paulo, te dejo en el uso de la palabra para tu comentario. Gracias, Jaime. Vou estar aqui buscando organizar um pouco as opções. Como hago para... ¿Está me mirando bien? ¿Está tranquilo? Sí, voy a salir yo. Sí, mira, sí, entonces, ya. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias, Jaime, por haber organizado este encuentro para evaluar este grupo de trabalho. Creio que também é muito interessante e sou grato pela presença de Jesus, porque creio que essa discussão de pós-colonialidade é uma discussão que implica diretamente a Caribe, não? A colonialidade começou por aí e se transformou, houve muito câmbio por Caribe. Então, essa discussão sobre a colonialidade e o imaginário e a memória é uma discussão que implica diretamente também no Caribe. Então, um gosto Jesus está em este grupo, porque creio que é um grupo que tem muita importância para o futuro delas, sobretudo agora com a pandemia. Não? Então, porque são três términos importantes que, em conjunto, contribuem para uma mirada mais interessante da teoria social, do pensamento social, da crítica teórica, para o avanço da crítica teórica. Creio que não há talvez outro grupo em ALAS que pueda contribuir de uma maneira tão direta e tão complexa para a crítica teórica nesse momento, porque pós-colonialidade, decolonialidade é um tema que está avançando muito desde os anos 90 e agora está claro todo aqui em Brasil, por exemplo, é claro com os currículos e as classes de pós-grado, a gente começa a apresentar as classes de pós-colonialidade, seminários de pós-colonialidade e decolonialidade em vários programas de pós-grado de sociologia, antropologia, política, etnologia em Brasil.
não havia muito, hasta 2, 3, 4, 5 anos, e agora empieza a avançar muito o interesse dos estudantes, investigadores, sobre o tema da colonialidade, porque não se pode continuar a ser a sociologia só com referência aos clássicos. Claro que os clássicos são importantes, a Bourdieu, a Habermas, todos são muito importantes, mas em esse contexto, sobretudo pandêmico, necessitamos muito trabalhar a contextualização das teorias. Não se pode aplicar as teorias como se estivéssemos em avanço da sociedade industrial, avançando com a sociedade industrial, produzindo empregos, riquezas, intervenções por o estado de bem-estar. Estamos em um contexto com muita dificuldade e que a crítica teórica é obrigada agora a adaptar todas as ideias e construções epistemológicas para os contextos particulares de cada continente, de cada país, de cada região. Então, este grupo tem uma importância muito particular para o avanço da crítica teórica, da teoria crítica da periferia, facilitando e integrar os câmbios epistemológicos, teóricos e metodológicos. Então, o tema de pensar a pós-colonialidade com a memória é fundamental, porque não se pode pensar a crítica teórica, a crítica pós-colonial solamente pensando no século XXI. Há toda uma tradição de luta, de resistência que Jaime falava, e que vem desde a esclavitud. Então, há traumas, há problemas, as desigualdades de que vêm de los tempos passados e que têm que ser recordados sempre, 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 como, por exemplo, o racismo colonial. Este é um tema que influi diretamente na organização das classes sociais, na organização da dominação em los sistemas periféricos e Latinoamérica. Não há como discutir a desigualdade sem discutir a questão da racialidade em Latinoamérica e sem discutir a história desta região respeito à exportação de matérias-primas e de esclavitud, etc. Então, eu creio que temos um grupo que com muita importância desde a hora para repensar a teoria crítica e a região. O grupo passado, sim, há uma coisa, Jaime, em o título, Imaginários e Memórias Críticas Decoloniales, não? Me parece que decolonial não está em o título do dossiê. Necessitamos fazer esta correção, poner crítica decolonial. Então, o tema da memória é fundamental e o tema do imaginário. Porque a discussão sobre o imaginário, a mim me parece que é o câmbio ontológico mais importante para o avanço da crítica teórica desde Ásia e América Latina, porque o tema do imaginário avança com as conexões entre a teoria e o pensamento científico, racional e acadêmico, com a discussão estética, artísticas e culturais. Então, mire, temos três conceitos centrais: colonialidade, memória e imaginário. Uma força muito bem planteada, essa combinação para facilitar a crítica. Não? Então, essa complexidade e diferenciação, diversidade de temáticas disciplinares se apresentam nas linhas de temática do grupo na reunião do Congresso de Lima. As 10 linhas temáticas, tu já falaste um pouco sobre isso, reflexionam e espelham uma série de situações sobre a questão de relações étnico-raciais, memórias, água, recursos naturais, política, território, extrativismo, antropofagia, raça, interculturalidade, populismo, bem viver, utopia, cinema. Há muitos pontos que se avançam em esse grupo desde essa complexa articulação de colonialidade, imaginário e memória. Então, o que me parece que isso contribui para uma característica deste grupo, que é a
a diversidade disciplinária. Há vários investigadores que são de história, são de sociologia, antropologia, ecologia, política, e que estão sempre articulados. Então, um grupo de uma sociologia de fronteira, como lhe propõe Boaventura Santos, pensar na fronteira. Então, esse é um grupo que pensa na fronteira, tem uma variedade disciplinária muito interessante para o avanço de uma sociologia general, como se pensava na sociologia no início do século XX, com Durkheim, Weber, uma sociologia general, que pensa o conjunto de temas e ideias de várias miradas, não? Então, essa é uma característica interessante. E também essa questão da diversidade temática, também, como eu dizia, gênero, fiestas populares, mitologia, movimentos sociais, nações, trabalhadores negros, etc., etc. Uma diversidade fantástica que creio que é uma grande vantagem deste grupo e também uma grande dificuldade para saber como se pode reunir toda essa informação, né, produzida desde várias disciplinas e desde várias perspectivas teóricas para fortalecer a crítica teórica. Então, o primeiro ponto que me gostaria de subrayar é que este grupo de trabalho tem que assumir a responsabilidade da teoria crítica latino-americana em um contexto global, porque reúne em si todas as condições teóricas e práticas para fazer uma crítica mais radical da colonialidade, que Aníbal Quijano começou a ser anos atrás, e agora temos um novo desafio com a pandemia. Então, temos que avançar com a crítica teórica desde a Latinoamérica, e ela é central para este avanço da crítica teórica. A mim parece uma questão fundamental. Bem, eu creio, se gostaria, antes de avançar um pouco mais, me gostaria de señalar a presença de minha amiga, colega Michelle Guerreiro. Michelle Guerreiro é também investigadora, como eu, do Centro de Estudos Avançados na Universidade Federal de Pernambuco. Esse Centro de Estudos Avançados substitui o Instituto da América Latina que havia na universidade e que agora foi transformado em um Centro de Estudos Avançados. Então, Michelle é uma pessoa fundamental e trabalhamos juntos em esse momento em uma investigação muito importante sobre a questão do racismo com os estudantes universitários. E é uma discussão, pensar o racismo desde uma sociedade autoritária como o Brasil é completamente diferente de pensar o racismo nos Estados Unidos. E só para então agradecer a Michelle sua presença, que com ela eu sempre estou cambiando informações sobre este grupo e outras investigações. Então, Michelle está aqui conosco, graças a Michelle. Então, há algumas questões presentes no debate que eu queria falar, questões presentes no debate e desafios também. Como as questões, me parece que em este grupo, a questão do debate teórico e conceptual general sobre colonialidade. Em todas as ponências de este grupo, 98 ponências, o tema da colonialidade está sempre presente, e é curioso que Michelle, que me chamou a atenção, que são 98 ponências, 49 de imaginários e 49 de memórias. Então, é um grupo bem articulado. Colonialidade está em 98 ponências, a metade memória, a metade imaginário. E, a grosso modo, se pode fazer esta reflexão. Então, é o tema das questões teórico-conceptuais. Eu já avancei na ideia de uma crítica, de uma teoria crítica desde a periferia, que é central para a decolonização, ou para enfrentar a nova colonialidade digital, que aí está avançando também. Este é o grupo de referência para pensar os novos dispositivos de colonialidade em Latinoamérica, como a colonialidade digital. Há uma discussão que empieza nesse momento, e me parece que em algum momento este grupo, Jaime Jesus, me parece em Ronald também, e todos os outros, em algum momento vamos ter que fazer uma reflexão sobre a colonialidade digital. Me parece que este é um tema central. E, bem, então, outra discussão, a grande questão, memórias e história dos dominados, políticas públicas, é uma grande questão em este grupo também, educação, ecologia, patrimônio e outros, movimentos sociais e contestatários das práticas de dominação, imperialismo também. Então, esse é um grupo que cruza
con varios otros grupos, pero tiene esa función de ser un centro de la crítica teórica, de la teoría crítica, de la periferia, ¿no? Aí intercambiando com a teoria crítica em um centro, na Alemanha, França, em outros lugares, e também na periferia, Austrália, Índia, há muitos centros que estão construindo a teoria crítica em esse momento, para uma crítica general do liberalismo, e elas, esse grupo, são centrais para este avanço. Aí também na discussão de estética, cultura, cidade, literatura e arte, um novo perspectivismo que avança com a ideia de imaginário e as questões raciais indígenas, a utopia do bem viver, por exemplo. Aí, então, desde essas questões centrais, há grandes desafios que se apresentam para este grupo, sobretudo na situação pandêmica. Primeiro, o tema, como avançar com a discussão sobre complexidade temática e disciplinária. Segundo, como pensar a América Latina como labirinto, lugar de produção de múltiplas narrativas, porque todas as ponências avançam desde... um pouco, eu estava lendo, de novo, me parecia Gabriel Garcia Marques, em um momento, a complexidade, diversidade de narrativas de pensar a América Latina desde vários pontos, é fantástico. Então, aí este grupo facilita entender a América Latina como labirinto, como lugar de produção de múltiplas narrativas. Um terceiro ponto, o desafio, a ideia de trabalhar com a ideia de perspectivismo. Há vários perspectivismos que aparecem na discussão de Latinoamérica, como havia o perspectivismo indígena, que, por exemplo, Viveiro de Castro e outros antropólogos haviam señalado que há toda uma filosofia ecológica de como se pensa da situação indígena, que os europeus não entendem. Então, há vários perspectivismos, se pegamos as populações negras, em Caribe, a diversidade de Caribe. Caribe é um lugar de múltiplas perspectivas de organização do mundo, não? Então, isso é fantástico, que esse grupo de teoria crítica pueda subrayar a complexidade das múltiplas perspectivas de análise da realidade. Não é uma só, há várias, e essas várias têm que ser apontadas para o avanço do debate. Também a questão de políticas públicas, eu creio que não é central o grupo, mas também através do grupo é pensar a ideia de políticas públicas, desde sua diversidade étnica, racial, por exemplo, e como essa diversidade étnica e racial pode influir sobre a ideia de políticas públicas, porque não há como defender a ideia de uma política pública homogênea como se é destinada a uma nação homogênea. Como é o caso de Bolívia, demonstra, há várias nações. Então, Latinoamérica tem várias nações. Então as políticas públicas têm que responder a essa complexidade de várias nações e que formam uma sociedade civil complexa e variada também. Este é outro desafio que me parece. É o tema de avançar com o debate sobre o racismo. Temos que discutir mais a fundo isso. Isso está quedando muito claro em esse momento de crise da pandemia, é o aumento da desigualdade social. É bárbaro observar como as elites são completamente indiferentes com relação aos pobres, aos negros, a gente que não habla bem o português ou o espanhol, entende? Então, há um racismo estrutural que está emergindo com muita força em esse momento de distância social. Então, esse grupo tem essa responsabilidade de abrir um debate sobre o racismo em Latinoamérica e seu impacto sobre desigualdade social na pandemia, por exemplo. Há várias questões que se pode, desde esse grupo, ser construída para um debate coletivo em elas. Eu creio que esse grupo pode avançar muito com essas discussões. E também a discussão do antropocentrismo, da antropofagia, e da cultura diversificada, a cultura mestiça, por exemplo. Este é um debate fundamental se pensarmos na cultura chola em Bolívia, se pensamos
los neopentecostales, las iglesias neopentecostales em Brasil, é um secretismo fantástico que vai desde a religião popular, o catolicismo popular colonial, à influência de igrejas americanas, norte-americanas, e com um pouco de outros espiritismo, aí vários temas muito interessantes para pensar na complexidade da cultura popular e nacional nesse país. Bien, yo creo que son esas cuestiones, más una vez grato. Michel me recordó también dos puntos que tienen interés técnico, que la mitad del grupo de Lima eran brasileños, entonces es necesario que este grupo trabaje bien el público. ¿Cuál es el público del GT6? Em Uruguai e Lima havia muitos brasileiros. Seguramente não vai haver em México, nem em República Dominicana, entende? Então, há impacto do GT sobre o seu público. A mim parece interessante que se pode, em algum momento, avançar com essa discussão. Me gostaria depois de escutar Ronaldo também sobre isso, o que ele pensa sobre isso. E finalmente, há outra coisa que Michel também chamou a atenção, que há uma continuidade do público deste GT que está em Lima com o público que estava em Montevideo. O que me parece muito interessante, porque revela que há uma continuidade na formação de um público acadêmico, de uma audiência e de um público acadêmico que está reflexionando em conjunto sobre a construção da crítica teórica. O que me parece que é uma base para nós outros pensarmos desde agora, talvez um pré-ALES a ser organizado por este grupo de trabalho, com o apoio da Universidade de São Marcos, da Universidade Dominicana, da Universidade, 2 ou 3 universidades de Brasil, que tem gente implicada com a discussão do debate colonial, lhe interessa também. E, finalmente, podemos reunir com 4 ou 5 universidades, onde há gente que está interessada na discussão da crítica teórica pós-colonial e decolonial. E, finalmente, é isso que havia a señalar. E muitas graças por tudo, Jaime, e a ustedes. Muchas gracias, Paulo, muchas gracias. Damos el uso de la palabra entonces, Jesús, tu presentación. Bien, ahí voy, la presento. Bien, en el ALAS Perú 2019, el GT6 recibió 623 ponencias a través de 10 líneas temáticas específicas y una línea general registradas. Y hubo una intervención de 98 expositores y expositoras. Este dossier recoge las ponencias y resúmenes de ponencias presentados a lo largo de sus 1.461 páginas, para que sepan que tienen que leer mucho los seguidores de este grupo. Las líneas temáticas con mayor cantidad de ponentes son las 5, poderes imaginarios coloniales y descoloniales, que tiene 15 ponencias, la 3, memorias, colonialidad, anticolonialidad, tal como decía Paolo Martins, que están presentes en la colonialidad y descolonialidad prácticamente en todas, tiene 14 ponencias. En la línea 6, poder y memorias coloniales, descoloniales, 11. Y la 9, movimientos sociales imaginarios, memorias coloniales en América Latina y el Caribe, con 11. Y en la 4 también, que aparece impacto de las transformaciones globales en los imaginarios y las memorias en América Latina y el Caribe, con 10 ponencias. Estas 5 líneas temáticas ocuparon 66 de los 98 ponentes que se presentaron, lo cual revela, ¿no?, la importancia, la acogida que tiene esta temática entre los investigadores del tema. Visto por la cantidad de los resúmenes que se presentaron, la línea temática 11, que trabaja otras líneas adicionales, que son temas diversos dentro de los intereses del GT6, recibió 96 ponencias, y la 10, nuevos imaginarios, memorias políticas globales y decoloniales, 89, la 9, movimientos sociales imaginarios decoloniales,
83, y género, que es un grupo que va adquiriendo cada vez más fuerza en todos los ámbitos, porque es bastante transversal el tema de género. Género, imaginario y memoria, América Latina y el Caribe. Y aquí estas 4 ponencias concentran 54, casi 55% de todos los trabajos presentados. En general, que se presentaron en estas temáticas solamente van de las 623, van 340 trabajos de las líneas temáticas referidas y reflejan todas un énfasis en la defensa de los recursos naturales, la parte ecológica, fundamentalmente aquí fuentes de agua, que es un tema que se está volviendo dominante en la medida en que también se vuelve amenazante, porque ahora también se quiere colonizar el agua. Rescate cultural, esencialmente referido a la revalorización de la cultura de los pueblos originarios. Es un tema donde nosotros no tenemos mucho que decir porque en el Caribe fueron eliminados los aborígenes. También hay trabajos relativos a la reconstrucción de la memoria social, incluyendo la memoria de los lugares o lugares de la memoria, como establecía Pierre Nora, la lucha por y en defensa de los territorios, además de problemas vinculados a la identidad y la formación de imaginario a partir de fenómenos y eventos de gran impacto. En el caso del Caribe, tenemos los huracanes, vivimos esa cultura de la cotidianidad casi con los huracanes, vaguadas y una serie de términos que tenemos que manejar obligatoriamente y de protocolos de protección que hay que seguir. Lo anterior demuestra que, tal como escribiera el colega Martins en la introducción de Lozier, el GT definitivamente abre un espacio para la tradición contestataria y para recoger la creación de imaginarios y nuevas memorias sociales a partir de fuentes de alteridad. Algunas he recogido y por suerte no coincidimos aquí, ¿verdad? Y que retomamos algunas pequeñas pero significativas muestras del trabajo presentado y su orientación. En su ponencia, por ejemplo, sobre política en tiempos globales, numeral, algoritmos y redes, que recoge, ¿verdad? Aquí algo de lo que hablaba también Martín, aquí se recoge la presencia de la alfabetización digital, la influencia que va teniendo los mecanismos virtuales en la sociedad. Carlos Antonio Villa trabaja la interrelación entre redes sociales digitales y redes sociales de la vida. Según él, retomando a Manuel Castel, donde se forjó la protesta, y cita a Castel en este sentido. Bajo esta óptica analiza algunos conceptos electorales, procesos electorales específicos, buscando explicar el activismo político y que en ocasiones parece y aparece como si fuera espontáneo. La presentación de imaginarios intersubjetivos indígenas en el marco del turismo rural y la decolonialidad, hecha por Rebeca Osorio, Oliver, Gabriel Hernández, Lara y Sizumbo Villarreal, buscan determinar cómo la inserción del turismo rural en la comunidad otomí de San Pedro de Atlapulco afecta los imaginarios que dicha comunidad tiene de sí misma en los planos sociocultural, económico, ambiental, político, buscando resaltar la intervención del Estado con políticas neoliberales en una economía comunal. De hecho, aquí resalta lo que es el concepto de la economía comunal en contra y referencia de la economía neoliberal. Los responsables de este trabajo establecen que la riqueza y la pertinencia de trabajar los imaginarios intersubjetivos es que permite centrar el sujeto de los procesos culturales como tema y dimensión fundamental de la descripción y análisis social, histórico, etc. La dimensión subjetiva de la vida que valora, aprende o rechaza, critica o asume,
de la vida biográfica que se prefigura, pero que también da continuidad a su tradición a través de actos ya siempre intersubjetivos y culturales. Hay un trabajo sobre memoria colectiva de coloniales y del desprendimiento, donde Pilar Cuevas Marín busca mostrar la forma en que los legados que proceden de la reconstrucción de la memoria colectiva y su contribución al pensamiento crítico y decolonial en América Latina aportan a las memorias colectivas de coloniales y del desprendimiento, y aclara que lucha por establecer nuevas maneras de vivir y de reexistir. Señalan, y aquí la cito, que una mirada rural de las plural de las memorias en clave decolonial que pone en diálogo desde la matriz moderno colonial dos consideraciones que he venido trabajando recientemente. La primera es la posibilidad de seguir visibilizando y resignificando cosmogonías ancestrales que, coexistiendo hoy día con modelos hegemónicos, continúan siendo negadas y subalternizadas por las lógicas actuales del poder. La otra es la urgente necesidad de contribuir en lo que sugieren como una restitución y sanación de las huellas que subyacen en los sujetos cuerpos coloniales, los cuales, haciendo parte de estructuras históricas de racialización, patriarcales, de normalidad de género y sexualidad, así como la configuración de clases sociales, conducen a la pervivencia de la segregación y la exclusión. Los imaginarios sociales no solo expresan los grandes cambios sociales, sino que se expresan en los mismos. Son parte de las continuidades como de las rupturas sociales. Una parte de los cambios sociales explicados por los imaginarios y a su vez estos cambios son fuentes para la emergencia de nuevos imaginarios, tal y como lo recoge una de las líneas temáticas del GT6. Es la razón por la cual entiendo que a raíz de la pandemia, todos nos hemos referido porque es un evento inevitable, su referencia en este momento. A raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, aún no superada, que nos ha sumido en una gran crisis y peor incertidumbre, como secuela de todo esto, reitero, habremos de esperar la creación, aparición de nuevos imaginarios y mitos, además de que ya es parte de una memoria social de referencia para diferentes generaciones que se conservará y transmitirá de diversas maneras. La pandemia ha desnudado al mundo, poniendo en evidencia nuestra indefensión, nuestra impotencia, pero más que eso, dibujando una relación proporcional entre el crecimiento de la crisis y el de las desigualdades sociales, con lo cual se niegan los anuncios agoreros de algunos gobiernos y organismos internacionales en el sentido de que la brecha que resalta las desigualdades sociales cada vez se acorta más. Pero también se ponen en evidencia nuestras debilidades nacionales en una relación de poder entre los países de América Latina y el Caribe nuestros y los países desarrollados. Tenemos que reinventarnos, tenemos que reempoderarnos, tenemos que reconstruir, redefinir nuestra realidad y relanzar nuestras luchas. Tengo la expectativa de que nuestro GT6 recibirá en el Alas México 2021 muchos trabajos nuevos con esta nueva orientación. A mi juicio, luce obligado un proceso de reflexión orientado hacia la búsqueda o creación de nuevos imaginarios sociales o a pensar un nuevo mundo donde las brechas se estrechen, así como nuevas formas de lograr ese propósito. Una de las prácticas más odiosamente rechazadas de la pandemia fue el aprisionamiento del cuerpo, lo cual libera más la mente hacia la creación de espacios libertarios. Y la pandemia
ha encerrado el cuerpo hasta tal punto que nos está conduciendo hacia la reconstrucción de un nuevo espacio de libertades, donde el cuerpo ya nunca más sea objeto de aprisionamiento colectivo. El poeta dominicano Norberto Pedro James Rawlins me dijo que era casi asediado en 1980 mientras se desempeñaba como director del Departamento de Comunicación Social en la Comisión Nacional de Política Energética, una oficina donde la inmensa mayoría de servidores eran profesionales de la ingeniería. Y me decía que lo cuestionaban sobre qué hacía un poeta en un espacio técnico como ese, que para qué servía la poesía. Y él me contó que le dijo: aceptemos que la poesía no sirve para nada, pero voy a responder todas sus preguntas y voy a dejar satisfechas todas sus inquietudes cuando respondan mi única pregunta: ¿se puede vivir sin poesía? Y cuenta que jamás fue intervenido al respecto y pudo trabajar en paz para siempre. Esto me lo planteaba porque yo era el primer sociólogo que iba a trabajar a esa oficina y él sabía que podía correr, como en efecto corrí, la misma suerte. Parafraseando a mi difunto amigo, me atrevo a decir que los imaginarios sociales podrían servir de muy poco, pero nuestras sociedades no viven sin ellos. Por último, pienso que los coordinadores, y digo coordinadores porque no tenemos coordinadoras en este G6, lo cual debemos resolver para la siguiente edición, debemos incentivar la integración de alguna colega y debemos promover el espíritu y las posibilidades del grupo 6 entre congresos. Esto es una manera también de promocionar el grupo, despertando el interés en otros investigadores, porque realmente ofrece muchísimas posibilidades para reinterpretar la realidad latinoamericana y caribeña. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu participación. Ronald, te dejamos en el uso de la palabra para la presentación de tu parte. Ok, gracias, profesor Jaime. Bueno, saludo también a todos los colegas del grupo 6 y también a todas las personas que nos están acompañando actualmente. Quería empezar mencionando, ¿no? y subrayando la importancia, ¿no? de este grupo de trabajo, ¿no? Denominado Imaginario Social, Memoria, ¿no? Por la importancia y también por el sentido y, digamos, de cambio social que implica, ¿no? Ligado también a esta crítica, ¿no? de un pensamiento colonizador. Por eso creo muy importante y comparto la idea ahí con ustedes, ¿no? Sobre, digamos, no descentrar este grupo, ¿no? de justamente de la teoría crítica y sobre todo de un pensamiento decolonial, porque creo que ahí está, digamos, el insumo central, ¿no? y el corazón de cambio y transformación que se requiere tanto de la sociología como disciplina académica, pero también la sociología pensada como una acción de transformación, como una disciplina, digamos, con alguna función en la sociedad, ¿sí? Después de haber revisado el dossier, ¿no? que es bastante copioso y eso es muy interesante, tuvimos una semana de trabajo en la conferencia aquí en Lima, lo cual fue muy interesante conocer diferentes colegas, ¿no? de diferentes países, ¿no? Como bien dice el profesor Paulo, había una gran cantidad de colegas brasileros, ¿no? Creo que entre los colegas brasileros, mexicanos, ¿no? y también un poco de peruanos, digamos, fueron digamos, el grueso de las presentaciones, ¿no? Entonces yo quería mencionar
delineando 3 ejes centrales que se encuentran en el dossier, y de los cuales en cada uno de los ejes he tratado de identificar una ponencia, ¿no? Para tratar de analizarla también en un diálogo con el contexto actual, ¿no? El primer eje, ¿no? Tenemos avances teóricos y metodológicos de la decolonialidad y poscolonialidad, ¿no? Sobre este punto me parece muy interesante porque la mayoría de ponencias, ¿no? Estaban centradas sobre justamente las preguntas y los desafíos que hay para trabajar el tema del imaginario social pensado desde una perspectiva decolonial, ¿no? Y es una cuestión muy importante, porque claro, cuando hablamos de imaginarios, ¿no? Decimos, ok, ¿cómo trabajar el tema de los imaginarios? ¿Cómo acercarnos al tema de los imaginarios? Digamos, cómo también descentrarnos de esa mirada eurocéntrica de hacer ciencia, ¿no? Porque podemos pensar la ciencia desde un positivismo o neopositivismo, ¿no? Y en la cual a veces estamos enfrascados, ¿no? En una constante trampa sobre el tema de las estadísticas, ¿no? Y que siempre se nos ha exigido como científicos sociales. Entonces, en este primer rubro, hay una ponencia de Marina Datri, ¿no? Que justamente trabaja los conceptos, ¿no? De Castoriadis acerca del imaginario social, y también de un profesor chileno, si no me equivoco, es Manuel Baeza, su apellido es Baeza, ¿no? El cual aborda, ¿no? El tema de cómo acercarnos a las subjetividades, cómo acercarnos a los imaginarios, y propone una metodología muy interesante a partir de la hermenéutica, ¿no? A partir de centrar la investigación sobre el lenguaje, y a partir del lenguaje como un, digamos, vehículo, ¿no? Transmisor, llegar a descubrir los símbolos, los juicios, los prejuicios, las valoraciones, ¿no? Todos esos esquemas interpretativos que en realidad orientan y dan sentido a la acción social y nos conforma como sujetos sociales, ¿no? Definitivamente, también aquí habría que hacer una crítica a la propia disciplina de la sociología. ¿Y en qué sentido? Porque justamente, como habló también por ahí el profesor Martins, es establecimiento, digamos, actual sobre, digamos, sobre estos nichos o estos espacios cerrados, ¿no? Las fronteras, ¿no? Las fronteras disciplinarias, ¿no? Y, por ejemplo, me ha pasado a mí de manera personal cuando, digamos, he intentado hacer estudios de socioarqueología, ¿no? Entonces, había mucha resistencia, ¿no? Digamos que la sociología se introduzca a la arqueología, ¿no? Por el hecho de que básicamente parece que la arqueología se ha convertido en una herramienta, básicamente, ¿no? Entonces, y yo más bien cuando discutía con colegas arqueólogos decía, ¿por qué no es posible pensar, digamos, las sociedades, las estructuras sociales, y también indagar el sentido social de sociedades pasadas, ¿no? Si tenemos indicios materiales, ¿no? Y si también, digamos, evidencia inmaterial como los mitos, relatos, una serie de cosas que también algunos estudiosos de la arqueología, al menos peruana, también lo han hecho, ¿no? Entonces, digamos, habría que vencer, creo yo, digamos, estas fronteras a veces, ¿no? Que son muy, muy cerradas, ¿no? Y también tiene que ver con esta crítica, ¿no? Digamos, de pensar el acercamiento a nuestro objeto de estudio, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque en realidad veo yo que a veces el quehacer sociológico se desentiende un poco, ¿no? Y hay una especie de instrumentalización, ¿no? De los discursos, de los propios sujetos, y a veces caemos, creo yo, es mi apreciación personal, caemos en una especie de creación de metalenguajes científicos, ¿no? Y que a veces se convierten en un proceso abstracto que en realidad termina
digamos, distanciándose de la realidad. Entonces, creo yo es que uno, lo voy a recoger al final, uno de los desafíos del quehacer sociológico es más bien cómo volver a ese acercamiento a la sociedad, el no alejamiento a partir de abstracciones, y creo de que ahí ha tenido bastante que hacer este pensamiento eurocéntrico de hacer ciencia, ¿no? Un segundo punto que me gustaría resaltar es los imaginarios de la colonialidad, ¿no? Y acá lo relaciono, por ejemplo, con el concepto de lo instituido de Castoriadis, ¿no? Es decir, las instituciones sociales, lo que permite la reproducción de la sociedad, es decir, en otros términos, lo que define la socialización, ¿no?, de nosotros como sujetos sociales, ¿no? Y tiene que ver, digamos, acá, digamos, con la necesaria crítica, ¿no?, acerca del pensamiento colonizador, ¿no? Y ahí recoger, por ejemplo, los temas de racialidad, el tema del capitalismo, del neoliberalismo, ¿no? El tema de género, el tema de estructuras tradicionales patriarcales, ¿no? Que justamente han hecho que existan sujetos, digamos, ¿no?, y comunidades, ¿no?, reducidas a la periferia, en el cual su discurso, ¿no?, como lo ha mencionado el profesor anteriormente, ¿no?, terminan subalternizados, ¿no? Acá hay una ponencia interesante de la profesora Blanca Solares, ¿no?, que justamente está alineado con muy buena cantidad de ponencias que han sido, digamos, en torno a temas de la recuperación de los ecosistemas y cómo los ecosistemas dialogan justamente con los imaginarios de las comunidades, ¿no? Y cómo más bien los ecosistemas, obviamente hay una crítica ahí bastante fuerte a la mirada y al imaginario que se ha construido, ¿no?, desde el capitalismo, ¿no? Es decir, de la naturaleza, ¿no?, entendida simplemente como mercancía, ¿no?, y bajo un enfoque, digamos, mercantilista o utilitarista, ¿no? Entonces, hay una necesidad también de hacer una crítica al tema de la racialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar yo en el caso peruano, ¿no?, últimamente, y que otros países de la región también lo están viviendo, es sobre la migración, por ejemplo, ¿no?, la migración venezolana, ¿no? Digamos, en el imaginario de esas sociedades, ¿qué significa, digamos, o qué ha llegado a significar el imagen del migrante venezolano? ¿Qué ha llegado también a institucionalizarse como el imagen, digamos, ¿no?, de Venezuela o de Bolivia, etcétera, ¿no? Y más aún en un contexto, como ustedes saben, que en el Perú nos encontramos en nuevo proceso electoral, ¿no? Hay como siempre este fantasma del socialismo, ¿no?, que ya llevamos como 15 años, ¿no?, en el cual, ¿no?, representantes de sectores más conservadores, ¿no?, entonces la derecha incluida ahí, ¿no?, están, digamos, apelando a esto. Entonces, es interesante descubrir, ¿no?, identificar estos mecanismos, ¿no?, estos esquemas interpretativos en el cual, digamos, se desliza y se fortalece estos imaginarios sociales, ¿no? Entonces, creo yo de que aquí sí se requiere, ¿no?, con mucha potencia, ¿no?, el establecimiento de esta, digamos, crítica al sistema general, ¿no? Una crítica al capitalismo, una crítica también a la manera de cómo hemos socializado y sobre todo en la tarea de identificar justamente estos dispositivos colonizadores, ¿no? Y hablamos en la estética, hablamos en el género, hablamos incluso en el tema de desarrollo, ¿no? Es un tema también bastante grande, ¿no? Cómo el desarrollo, ¿no?, tanto desde el Estado como de la propia sociedad civil, ¿no?, qué idea de desarrollo se ha construido y cómo esta idea de desarrollo entra en conflicto o tensión, ¿no?, con los otros pensamientos o las otras racionalidades, ¿no?, de ver el desarrollo. Entonces, es un tema muy interesante, pero en el cual hay que prestar, digamos,
bastante atención, ¿no? Y luego tenemos un tercer tema que son las memorias y espacios de colonialidad, ¿no? Digamos, esto yo lo he relacionado más al tema de lo instituyente, es decir, del cambio, de la transformación de que habla Cornelio Castoriadis, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de la visibilización, de la recuperación, de esas otras realidades, de esos conocimientos subalternos, de esas otras racionalidades, ¿no? Como dijo el profesor Ríos, digamos, de esas nuevas cartografías o esas epistemologías locales, ¿no? Es importante rescatar ello, ¿no? Porque justamente son estos nuevos imaginarios o estas, no nuevos, ¿no? Digamos de que han sido históricamente, digamos, invisibilizados, pero la recuperación de estos imaginarios, ¿no? Va a permitir, digamos, convertirse en un punto de inflexión y a la vez también de proponer un cambio, ¿no? Es decir, de cómo hacer una transformación a partir de lo que ya existe, pero que ha sido invisibilizado, ¿no? Es lo que, digamos, Castoriadis también le llamaba como el imaginario social radical, ¿no? Es decir, esta fuerza transformadora, esta fuerza cuestionadora, y de que somos testigos, ¿no? De cómo los diferentes movimientos sociales, y a partir de esta fragmentación de estos discursos universales, de estas verdades, ¿no? Generalizadas, ¿no? Empiezan a quebrarse, ¿no? Y cómo es esta crítica a partir de estas nuevas comunidades, ¿no? O históricamente negadas, ¿no? Están criticando, ¿no? Ese sistema global, ¿no? Globalizante, capitalista, ¿no? Racializado, ¿no? Y que da la posibilidad, ¿no? De poder, digamos, percatarnos, ¿no? De cómo esos imaginarios funcionan, ¿no? Como operadores, ¿no? De este pensamiento colonizador, ¿no? Es importante también, ¿no? Una pregunta que está en el dossier y lo rescato, ¿no? Porque me parece una pregunta que el grupo, ¿no? El grupo 6, no debería, digamos, perder de vista, ¿no? O sea, se explica, ¿no? De que, digamos, el imaginario social, ¿no? Obviamente se institucionaliza en la sociedad y esto permite la creación de una memoria quizás, por así decirla, hegemónica, ¿no? Entonces, digamos, una pregunta que el dossier propone es cómo deconstruir el pensamiento colonizador que nutre el imaginario social, ¿no? Y esto a mí me hizo, digamos que me movió muchísimo cuando leí el documento, porque nos pone, como sociólogos, nos pone en la posición, ¿no? De ir más allá de la tarea académica, ¿no? Es decir, que como también sujetos involucrados en la reproducción, ¿no? De esos imaginarios, de esas estructuras sociales, ¿no? ¿Cómo podemos deconstruir este pensamiento colonizador? ¿Cómo podemos hacer este cambio, digamos, esta inflexión en el imaginario social, ¿no? Entonces yo estaba, a partir de la lectura de las ponencias, ¿no? Y reflexiones sobre la realidad, digamos, proponía como que 3 puntos, ¿no? Que creo que también ustedes, colegas, lo han mencionado, ¿no? Uno es, por ejemplo, la crítica sobre los imaginarios, ¿no? Digamos, formales, por así decirlo, ¿no? Una crítica sobre la memoria, sobre lo que se ha construido sobre la memoria. Es decir, poner en debate los prejuicios, las valoraciones, los símbolos, ¿no? Que se mueven en la sociedad, ¿no? Pero hay que ser bastante, digamos, como que bastante... ¿cuál sería la palabra? Como que acá hay que ser bastante delicados porque a veces tocar esos imaginarios, tocar esas memorias, constituye un acto hasta a veces de rebeldía, ¿no?
Por ejemplo, a veces la crítica sobre lo hegemónico, la crítica sobre lo blanco, la crítica sobre la clase, la crítica sobre el género, ¿no? La crítica sobre el patriarcado, ¿no? Hace a veces que nos pongan en una dicotomía, ¿no? De la perspicacia blanca o la perspicacia, digamos, mestiza, ¿no? Entonces siempre hay cuando uno hace una crítica, pueden nombrarte hasta de ser racista, digamos, ¿no? Ser un racista, ser una persona racista cuando hace una crítica al sistema jerárquico, al sistema hegemónico, ¿no? Pero creo que es necesario y creo que eso también requiere una valentía, ¿no? Para poder hacer, digamos, esta crítica a los imaginarios de la memoria, digamos, hegemónica, ¿no? Un segundo punto que me parece importante es la reconstrucción y construcción, recuperación de las memorias, ¿sí? Y acá, por ejemplo, es donde tenemos esos temas de la ecología, esos temas del género, este tema del desarrollo, el tema de la pobreza, el tema de las relaciones sociales, ¿no? Que se han construido a partir de la desigualdad, ¿no? Entonces, creo que es una tarea muy importante, ¿no? Y creo que la cantidad de ponencias, ¿no? Que han habido sobre memoria es importante, ¿no? Porque me acuerdo que habían memoria, digamos, ponencias que hasta recuperaban la memoria histórica, ¿no? Sobre la independencia, ¿no? Sobre diferentes procesos históricos, ¿no? Y de que en realidad eso le da vitalidad, ¿no? Para digamos, digamos, reconstruir la historia, ¿no? Más allá de que exista una historia formal y única, porque sabemos que no lo es, ¿no? Y un tercer punto que propongo también como una tarea, ¿no? Y como un desafío es la recuperación de los conocimientos subalternos o periféricos, ¿no? Me parece a mí genial porque, digamos, creo de que como el quehacer sociológico, como un quehacer académico, no puede estar desligado de la práctica social cotidiana, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la pregunta que podemos hacer: ¿qué validez hay, digamos, de conocimiento de movimientos barriales, por ejemplo, ¿no? De movimientos sociales? Entonces creo que ahí como sociólogos nos coloca en una tarea muy central, ¿no? Que es, digamos, acercar a la sociología justamente a esos conocimientos, a esa memoria, ¿no? Y evitando hacer esa construcción de esos metalenguajes, ¿no? Entonces, yo creo que estos tres, digamos, que he podido reflexionar sobre estos tres componentes, nos puede llevar, ¿no? A una reflexión, ¿no? De poder, digamos, hacer una crítica a un tipo de sociedad que aún tenemos y que se resiste perder, que es, en términos de Castoriadis, ¿no? Esas sociedades heterómanas, ¿no? Que, digamos, tienen estructuras impuestas por otros, ¿no? Y que en realidad la propia sociedad no se da cuenta que es autoconstruida, es decir, que tenemos el poder de transformarla, ¿no? Entonces, digamos, la recuperación de esta autoemancipación, de esta autoinstitucionalización, ¿no? Pero que tiene que ser una transformación significativa e inclusiva, ¿no? Pero creo que la tarea, así pueda sonar sencilla, creo que es una tarea muy profunda, porque los sujetos sociales estamos tan imbuidos en la propia interacción y estos imaginarios a veces se han vuelto tan cotidianos, ¿no? Que los asumimos como verdades, ¿no? Entonces eso imposibilita, ¿no? Este imaginario, digamos, social radical, ¿no? Ese soñar, ese, digamos, pensar, ¿no? En otras nuevas posibilidades, como lo dicen ustedes muy bien, en otras nuevas sociedades, ¿no? En otros nuevos pactos sociales, ¿no? En otras nuevas formas de interacciones sociales, ¿no?
que en realidad las tenemos casi enfrente, ¿no? Con la pandemia y con la crisis económica que ha generado, con la crisis social que ha también generado, ¿no? Nos coloca a nosotros en una tarea muy central, ¿no? Como sociólogos, de pensar justamente esos nuevos tipos de sociedades, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Bueno, qué ricas las reflexiones de cada uno de ustedes en la diversidad creativa, ¿no? En este cambio y en las continuidades de las diversidades, digamos, en la construcción de los imaginarios y memoria histórica, ¿no? Como decía Pablo, en un sentido de colonialidad y descolonialidad, vamos constatando justamente los desafíos que se nos plantean, ¿no? Creo no solamente en afirmar estudios específicos que profundicen estas investigaciones, sino estudios comparativos y también en lo local y en lo global, ¿no? El diálogo de esa transformación que se viene dando desde lo étnico hasta lo cosmopolita, ¿no? Creo que la participación y la reflexión de todas las miradas de ustedes muestran pues que incluso, ¿no? No dan cuenta de toda la riqueza de las ponencias que hoy día ustedes han presentado. Es un desafío realmente y recomendamos justamente a los que participan de nuestro grupo de trabajo, ¿no? Con los cuales vamos a establecer comunicación y vínculos dirigidos hacia el Congreso de México, poder justamente motivar, ¿no? Como dice el mismo Paulo, un diálogo, ¿no? No solamente entre nuestros países de América del Sur, sino también de América Central y las Antillas, ¿no? Muchas gracias, Paulo, muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Ronald, en nombre de la presidencia y del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología, por hacer justamente estas reflexiones tan profundas, ¿no? Cada etapa histórica, decía, creo que Norbert Elias o digamos Eliade, ¿no? Trae sus propios mitos, sus propias utopías, sus propias racionalidades, ¿no? Los imaginarios se van transformando, ¿no? Lo que han presentado ustedes hoy, la riqueza justamente de esos desafíos que tenemos que continuar investigando y trabajando en todas las diversidades creativas. Muchas gracias una vez más a ustedes en nombre de la presidencia del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Estamos en comunicación. Gracias. Hasta luego.